bien. El otro tema, hablamos sobre el estado de tensión del componente, qué tipo de tensión tuvo, tenemos que reconocer, ¿sí? No es lo mismo que el material esté soportado bajo tensión, bajo compresión, bajo flexión, bajo torsión, ¿sí? No es lo mismo, entonces tendríamos nosotros que en el momento eh, tener ese checklist para decir, bueno, este material estuvo trabajando a torsión, estuvo trabajando a tensión, estuvo trabajando a compresión, ¿sí? Eh, ¿A qué magnitudes? ¿Sí? No es lo mismo que nos digan que estuvo trabajando a un cierto nivel de carga, 600 megapascales, a 1200 megapascales. No es lo mismo, entonces tenemos que tener también en cuenta los niveles a los cuales se someten estos componentes, ¿no? O el rango, ¿sí? El tipo de tensiones que puede tener en el momento de la fractura, ¿sí? En los modos, creo que ustedes vieron eso en comportamiento mecánico, ¿sí? Y ver si existe también un gradiente de tensiones presentes en el material, ¿no? Determinar el estado de tensiones, ¿sí? Eso nos podría de otra forma determinar si hay una apariencia de la superficie de la fractura o estimar el tamaño de la zona plástica según el espesor del componente, ¿no? También deberemos determinar eso, ¿sí? Vamos a hacer, hoy día creo que si alcanzamos a hacer a revisar para seguir este proceso, vamos a hacer un análisis de falla documentado, ¿no? El estado de tensiones también necesitamos tener en cuenta si la naturaleza de las cargas son estáticas, si son cíclicas, ¿sí? Es importante también tenerlas en cuenta, ¿sí? Recuerden que uno de los puntos siempre era reconocer cómo opera, entonces, cuántas horas de operación tuvo el producto, ¿sí? Eh, y sí, también es importante preguntar, a veces se nos pasa, es como si es que existen sobrecargas anormales, porque cuando uno va haciendo esas fallas siempre dicen que todo funciona bien, ¿no? Hasta que hace una pregunta y dice, sí se van a ver sobrecargas puntuales en ciertos casos y ahí aparecen, ¿no? Entonces eso puede ser un aporte para poder deducir que pudo haber ocasionado el problema, ¿no? De ahí es importante, si existe la presencia de fisuras, eh, necesitamos un tipo de detalle, ¿no? A veces hacemos proceso de mapeo, ¿sí? Vemos direcciones, ¿sí? Direcciones de estas fisuras. Si es que alguien ha hecho un trabajo previo, necesitamos pedirlas, ¿sí? Necesitamos nosotros solicitar todo lo que haya pasado anteriormente. Si alguien hizo un informe, alguien hizo un trabajo, todo hay que pedir, ¿sí? Porque a veces hay información que en el momento del hecho que nosotros vamos no aparece, pero que apareció en casos anteriores, y eso a nosotros nos va a dar evidencia, o digamos, no necesariamente evidencia, pero nos va a dar información de soporte para tomar nuevas decisiones y crear nuevas hipótesis, ¿sí? Siempre es importante pedir la información previa si alguien ya hizo un trabajo muy parecido o alguien hizo un trabajo, una inspección a esos componentes o este producto o lo que sea, ¿no? Eh, nosotros debemos saber, debemos esquematizarla de alguna otra forma. Es el tema de mapear. Primero, identificar dónde están, ¿sí? No es lo mismo que estén, si hablamos
macrocomponentes, por ejemplo, una chimenea, no es lo mismo que estén abajo, la chimenea alrededor de unos 50 metros, no es lo mismo que estén abajo, que estén en el medio, que estén arriba, ¿sí? Cada una tendrá una hipótesis distinta. Entonces sí es importante determinar dónde están ubicadas. De ahí, qué dirección tienen, están tomando. Y todo esto siempre debe, más allá de tomar, o sea, de escribirlas, deben siempre, todo lo que ustedes ven, perciben y creen que les pueda dar información en algún momento, todo tiene que ser evidenciado, es decir, capturado, fotografía, ¿sí? Fotografías de ubicación, de la presencia, de, de las direcciones. Y en muchos casos, obviamente, necesitaremos otro tipo de equipamiento para poder evidenciar, como de pronto hacer unas macrografías o incluso hacer micrografías también, depende un poco del caso que tengamos, ¿no? En los componentes podemos determinar el tamaño, la forma, la orientación, dónde inicia la fisura también podríamos nosotros tener, ¿sí? Se inicia, sí, dónde inicia principalmente, eh, y cómo se propaga, ¿ok? Toda esa información nosotros deberíamos tenerla de una u otra forma, obtenerla, ¿no? Dependiendo de lo que se dé. Bueno, hay mucha más información que podemos encontrar, ¿no? Eh, Análisis flotográfico, bueno, eso es prácticamente observación, ¿sí? De ahí, con respecto al componente que ustedes van a hacer análisis de falla, deberían preguntar, ¿sí? Deberían reconocer si es un material fundido, ¿sí? Si un material fue laminado, en frío, en caliente, ¿ok? Si el material fue tratado térmicamente, ¿sí? Toda la información que ustedes puedan recabar, en muchos casos, vienen de fábrica, ¿sí? Pero también hay muchos casos que no, que se fabrican, con la intención de reducir costos, que hay componentes que tienen mayor alto porcentaje de desgaste, muchas veces buscan fabricarlas acá, ¿no? Entonces uno no puede asumir que es original, ¿no? Entonces uno debe decir, bueno, perfecto, la compraste en en algún punto. ¿Qué procesos hicieron? ¿Sí? ¿O qué pidieron? ¿No? Bueno, tuvimos un caso parecido en unos engranes que ellos eran, creo que los importaban de Alemania, porque el equipo era alemán y los gastos de importación eran muy altos, aparte del componente que era muy alto. Por lo tanto, lo que nosotros nos decían que ellos comenzaron a fabricar, pero que que se fabricaba se dañaba más rápido que el alemán, pero aunque salía más barato, se dañaba mucho más rápido. Entonces querían saber por qué y qué podrían hacer, ¿no? Entonces el análisis para llegar a determinar. Entonces, una de las cosas, bueno, ya sabemos que fabricaba acá, hablamos con el fabricante, bueno, qué procesos le hizo, bueno. Y ahí nosotros hicimos análisis de falla para determinar qué efectivamente fue lo que genera que tenga un mayor desgaste que el anterior. Bueno, no tenía un proceso de cementación en ese caso, ¿no? Pero sí es importante reconocer toda esa información de los componentes que ustedes van a hacer, ¿sí?
no solamente el material, sino también su historial metalúrgico, es decir, toda su historia. Fue tratado térmicamente, fue algún proceso de conformado, ¿sí? Si fue fundido, si fue soldado, ¿ok? Eh, los procesos a veces son muy difíciles de observar. Las tecnologías en materiales cada vez es mejor y cada vez se hace más difícil determinar el proceso de fabricación, ¿sí? Eh, por eso no hay que asumir, no hay que asumir. Se consulta a fábrica. Hay procesos de tuberías sin costura, perdón, con costura, que no se le ve fácilmente la costura. Y estos ciertos componentes, por norma, no deben tener costura, es decir, deben ser tuberías sin costura. Entonces, cuando tienen problemas, lo que envían al laboratorio es determinar por qué hay el problema, o lo primero que hacen es determíneme si tiene costura o no. Y a veces, como les digo, a veces es medio complejo de determinar, ¿no? Por las tecnologías que ya existen, por eso de fabricación. Entonces, no hay que asumir, hay que realmente determinar, porque eso nos puede dar información importante al momento de analizar la falla, ¿no? Bueno, lo mismo, ¿no? Si fue soldado, si fue, qué proceso de conformado tuvo, según tratamiento térmico, si tuvo un tratamiento superficial también. Es importante reconocer el material y describirlo, ¿no? Y dentro de semiconstructura también es importante, al momento de hacerlo, si el material tiene segregaciones, tiene una cierta fibra, porque debe tener coherencia con los datos que nos dieron en fabricación, ¿no? Tamaño y forma de granos, ¿sí? Presencia o no de inclusiones, qué tipo, por tener toda esa información al momento de hacer este análisis de falla, ¿ok? Eh, uno de los, uno de los, Unas metodologías que bueno, hay muchas metodologías para poder determinar un análisis de falla, pero este es el proceso que uno debe seguir teniendo ya toda la información, ¿no? Y es posible que estos procesos nos hagan regresar a tomar una medida, ¿no? A regresar a volver a tomar una, a recuperar mayor evidencia, ¿sí? No debería pasar, pero siempre hay posibilidades de regresar a tomar nuevamente más información, ¿no? Se evita en lo posible esto porque las condiciones climáticas cambian, las condiciones de almacenamiento cambian, ¿sí? Entonces posiblemente estaremos tomando data errónea, pero cuando se da la necesidad, se da la necesidad, ¿ok? Porque la información obtenida nos puede generar unas nuevas hipótesis y tendremos que salir a buscar evidencias de nuevas hipótesis, ¿no? Pero en todo caso, eh, el modelo para poder resolver un problema, creo que es lo más común, primero es identificarlo, cuál realmente es el problema. No sonrío porque creo que muchas veces salimos a hacer un análisis fácil sin saber realmente cuál es el problema. Y lo primero es identificar cuál realmente es el problema, qué es lo que quiere la persona que quiere hacer un análisis de falla. Eso es lo de identificar qué es lo que se desea. Bueno, y una vez identificamos el problema, necesitamos determinar causas, ¿sí? ¿Ok? De generar un proceso de acciones correctivas. Normalmente en los procesos, ¿sí? Se busca de una u otra manera volver que no llegue a ocurrir nuevamente, ¿no?
uno puede, de estas causas posibles que llegaron a generar, uno puede validar y verificar, uno puede llegar hasta analizar todas estas evidencias, y así puede uno ir jugando hasta encontrar la posible. Sí, Miguel. ¿Cómo está, profe? Buenas tardes. Yo tenía una pregunta. No sé si después en la materia o ya mismo nos podría ayudar con una estructura, algún formato como para tener al momento de aplicar análisis de falla en alguna empresa que estemos. Porque creo que ellos tienen que tener un Excel donde se describe el problema, factores, el responsable y ahí incluir o describir la parte de acciones correctivas que nos mencionó ahorita. Sí, sí hay metodología. ¿Algún ejemplo? Sí, podríamos hacer todo lo que di anteriormente es prácticamente eso que me decías, ¿sí? ¿Qué es la información que debemos recabar puntualmente? Ya, obviamente es general, tenemos que buscar la manera de aplicarlo, porque no todo se va a aplicar. Sí, tratar de ampliar o tener la mayor cantidad de data, ¿no? Dependiendo si aplica, lo buscamos. Todo lo que vimos anteriormente es justamente eso. ¿Qué información debemos obtener? ¿No? Podríamos realizar sobre este tema también, ¿no? Pero todo esto que vimos actualmente, especificaciones de componentes, es prácticamente el checklist que ustedes deben tener. Todo. Por eso es que le puse acá temas que no se les pueden pasar. Todos estos 5 temas que están aquí son los que ustedes deberían sí o sí obtener la información en el momento de hacer análisis de fallo. ¿Okay? Esta información. Porque digamos que al inicio no tenemos mucha experiencia, ¿verdad? Y, y con la intención de evitar regresar, ¿no? Incluso entrar a un punto puede ser muy complicado. Puede implicar una para de la planta. Entonces, si tienes para de la planta, paran solamente para que vayas a hacer el trabajo, para que vayas a ver el componente, que no lo puedes extraer. Y hay una vez que te dan 4 o 5 horas y de ahí tienes que salir y vuelve a posicionar la planta, y que la planta para ellos genera dinero, no puedes darte el lujo de decir, oye, no, se me olvidó algo, déjame ir mañana otra vez. No. Esta es la idea, de tener todos estos checklists, es la idea de, yo no sé para qué me va a servir, pero tengo que tener esa información, porque en algún momento la voy a poder correlacionar, en algún momento, ¿sí? Porque recuerden que una cosa es eh, tener la teoría de hacer un análisis de falla y otra cosa es hacer el análisis de falla. Y nosotros, si ya lo supiéramos por qué falló, no necesitaría tanto estudio, tanto trabajo. Realmente es porque no sabemos qué puede haber pasado. Entonces, como no sabemos qué puede haber pasado, tenemos que obtener la mayor cantidad posible de información, porque si no, no vamos a llegar a una buena conclusión, ¿no? Entonces, más bien, yo creería, ¿sí? De esta secuencia que hablamos, que para mí es importante, que ustedes deberán tener, de estos temas que hablamos, no perdernos de vista este checklist, ¿sí? Que nos va a dar información un poco más detallada de lo que queremos ver, que nos va a permitir a nosotros poder ya irnos a un, no sé, a un laboratorio con las muestras, con las fotografías, con lo que hayamos recabado información, y irnos a sentarnos, a comenzar a analizar, buscar bibliografía tanto de operaciones, de casos parecidos, geografía de comportamiento, ¿sí? Para poder recién nosotros sentarnos y comenzar a armar la hipótesis y las evidencias de nuestra hipótesis, ¿no?
¿Ok? Entonces, toda esta información que está aquí es prácticamente lo que me estás pidiendo, ¿no? Cada una de esta información. Que no se nos pase al menos esto, ¿sí? Hay, hay información que a veces... Esto quiero que lo tomen, quiero que lo tengan en mente que esto es prácticamente es una investigación, ¿sí? No todos necesariamente tienen que saberlo o haberlo visto, tienen que investigarlo, ¿sí? Tienen que investigarlo, ¿ok? Lo importante es que ustedes tengan el criterio para poder entender lo que investiguen, ¿sí? Ustedes salen de ingenieros de materiales, pero no van a saber todo de materiales, van a saber mucho de materiales, más que cualquiera, pero no lo van a saber todo, ¿ok? Pero tienen el criterio de poder revisar, leer, entender cualquier información que se genere, ¿ok? Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo que nos costó, bueno, me costó mucho. Eh, Creo que fue este anzuelo, ¿no? Que nos trajeron dos anzuelos, muy parecidos, y los dos eran igualitos, el mismo material, la misma forma, exactamente igual. Le hicimos un análisis químico, era el mismo acero, la forma igual, todo. Un laminado ligero igual, tenía un laminado exactamente igual. ¿Por qué fallaba uno y por qué fallaba el otro? Era la diferencia, ¿no? Eh, por ejemplo, acá, yo recién había llegado acá, de mi posgrado, había recién llegado, me salió este caso, y no sé si ustedes conocen a los profesores que estaban antes, que eran Serrano, Viesner, bueno, eran metalúrgicos de toda la vida. Marco Rojano, Julián Peña, que todavía está de profesor. Bueno, eran muchos profesores en los cuales ya tenían más de 20 años, 30 años de experiencia en este campo, ¿no? Nunca podríamos dar por qué fallaba este con respecto al otro, porque era exactamente igual. Era exactamente igual. Entonces yo me fui a la oficina de cada uno de ellos, les puse el caso y no dábamos. No dábamos, no teníamos idea por qué ocurría eso. No podíamos. La verdad es que nos quedamos, no cumplimos con los tiempos porque no sabíamos por dónde ir. Se nos complicó mucho hacer este estudio. Y vino un técnico, me dice, me saca un imán y me dice, me acabo de dar cuenta de algo. O sea, es como que eureka, ¿sí, no? Vino un técnico, me dice, acabo de dar cuenta de algo. Me dice, ¿qué? Este sin manta y el otro no sin manta. Sin manta. Eso me dejó un poco sin manta. No puede ser, pues si es un acero austenítico. No se puede imantar un acero austenítico. Y los dos salió análisis químico austenítico, metalografía austenítico, todo estaba austenítico, o sea, no tenía por dónde imantar. Cuando él me dice, sin manta, me dice, muy levemente, pero sin manta. Bajito, pero sin manta. Por lo menos no se cae. Bueno, eso me hizo revisar la bibliografía, por ejemplo, y encontré que yo puedo cambiar la microestructura de un acero inoxidable a través de procesos de deformación, ¿no? O sea, puedo cambiar de austenita a martensita por deformación plástica, ¿no? Que sí recuerdo que lo vi en su momento, pero como eso no se aplica mucho, bueno, ahí determinamos que
la cantidad, necesitas tener una información mínima necesaria para poder transformar martensita, este había cumplido, el otro no, ¿no? Entonces, por esa razón es que el material tenía mayor resistencia mecánica, porque tenía microestructura martensítica, por deformación plástica, por el proceso de laminación que tenía esto. Y esa es la razón por la cual se imantaba, ¿ok? Siendo un acero austenítico, ¿ya? Pero tenía microestructura martensítica. Y eso es una de las cosas importantes, no sé si ahorita, pero ¿de dónde tomas la muestra? Nosotros tomamos la muestra acá. Capaz que si tomamos la muestra acá, hubiéramos dado cuenta de ese tema. Pero tomamos acá. Acá hay mucha mayor deformación plástica por laminación, pero nunca pensamos que eso iba a generar algún tipo de transformación, ¿no? Entonces, como no vimos eso, tomamos acá. Entonces, lo que les digo es que nunca vamos a saber cuándo vamos a necesitar una información. ¿Sí? Podemos tener inicios al inicio, sí, puede ser esto, pero el momento que nos sentamos con información, vamos a decir, y esto no es lo que yo pensaba, y tengo que buscar cómo correlacionar la información. Entonces, es sencillo cuando me traen cosas así, ¿no? Pero como les digo, no todo es así. Siempre, muchas cosas tienen que estar relacionadas como que me dan un tiempo y yo tengo que ir y no puedo regresar, porque ellos les representan mucho dinero por cada para de operación. Me dicen, tengo programada una para el próximo mes, a tal hora. Y yo tengo que dejar todo en de ese día para poder entrar y sacar todo lo que puedo, porque de ahí no hay para hasta el siguiente año mes. ¿Ya? Entonces, es importante tener todo este checklist porque, como les digo, uno no sabe con qué se va a encontrar. ¿Sí? No sabe con qué se va a encontrar y qué información va a requerir en el momento, ¿no? Como les digo, todo depende de la situación. Lo importante es tener claro qué puedo pedir y qué no, ¿ya? Este, voy a hacer unos pequeños ejemplitos. A ver, sí, sí, tengo todavía. Voy a... Vamos a ver unos conceptos básicos de fractografía, ya que vimos que en CFA necesitamos inspeccionar, ¿sí? Obtener información. Habíamos dicho de la fractura, de la fisura, de la microestructura. Entonces, vamos a comenzar a hablar de fractografía, ¿no? Como habíamos visto sobre los tipos de fallas, ¿no? Doctor, ¿Sí? disculpe que me interrumpa, la pantalla se ve negra. Ok, déjenme ver qué pasa. Ahí ya ven. Ahí ya pueden ver, o todavía no. Sí, ahora sí. Ya, perfecto. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a hablar sobre fractografía para comenzar a entrar en materia. Creo que esta información igual ustedes ya la tienen. Vamos a ver cómo se utiliza la información, porque hay muchos conceptos que vemos de materiales, pero a veces lo tenemos como un concepto y hay que ver para qué sirve, cómo la podemos utilizar, ¿no? Por ejemplo, según los tipos de falla, podremos tener por distorsión y deformación. ¿Ok? Y cuando tenemos por distorsión y deformación, por ejemplo, hay componentes que están sometidos
a sobreesfuerzo, ¿sí? Por fabricación inadecuada, por mal diseño o por mala utilización o mala operación. Entonces, nosotros podemos distorsionar un componente o generar una deformación por, porque está mal fabricado. De pronto estuvo bien diseñado, pero mal fabricado. Por lo contrario, bien fabricado, pero mal diseñado. O estuvo bien fabricado, bien diseñado, pero mal operado, mal utilizado, ¿no? Entonces, las deformaciones, falla puede ser incluso, no necesariamente termina en una fractura, sino puede terminar en una deformación plástica. Pero también podríamos considerar en un momento que falla, incluso hasta una deformación elástica. Si la deformación elástica es excesiva, genera distorsión. Por lo tanto, puede generar un problema, generar una falla. ¿Okay? Así el material simplemente agarra una longitud y vuelve a achicarse. Si es excesiva esa elástica, podríamos considerar mal diseño para ese material. Podríamos considerar una falla. ¿Ya? Lo que quiero que tengan en mente es que falla no necesariamente termina en una fractura. Y al menos esto, cuando he tenido muchos estudiantes aquí en el laboratorio, o incluso ingenieros, esperan que la falla sea necesariamente ver un producto partido en dos, ¿no? Y falla puede ser un producto simplemente con una deformación plástica, o sea, que tenga una deformación permanente, ya, eso ya es cambio de forma, una distorsión. O también puede incluso llegar a ser una deformación elástica, porque eso puede generar un problema. Recuerden que las deformaciones elásticas no solamente pueden ser influenciadas por carga, sino también por calor, ¿no? Que es lo que llamamos dilatación térmica, ¿verdad? Entonces, todo esto, cualquier tipo de deformación elástica, plástica, nosotros podemos considerarlas como fallas. Esto es un criterio, depende de dónde va a estar aplicado y cómo pega. Entonces, cerrando, distorsión y deformación, ahí puede ser que el material puede ser sobrecargado, ¿okay? Sobrecargado. Esto es bastante común, ¿sí? Normalmente, aunque los ingenieros de diseño aplican con factores de seguridad en su diseño, ¿no? Utilizan el esfuerzo de fluencia, utilizan factores de seguridad para prever sobrecargas. Sin embargo, si durante las operaciones los operadores, como no conocen mucho de esto, creen que porque un metal soporta cualquier carga, ellos pueden inconscientemente, digamos, sin conocimiento de causa, pueden aumentar las cargas si soporta más, ¿ya? Y eso es lo que hay que observar, porque tal vez cuando estén presentes los jefes, ellos operan como deben operar, pero cuando no están, pueden ser que hagan cosas distintas, ¿no? Y esto se ve, y esto siempre lo cuento, esto se ve en cosas no tan ingenieriles, digamos que en cosas que uno dice está bien construido, para eso sirve, se lo ve rígido, se lo ve fuerte, ¿no? Sino en cosas tan sencillas como un columpio, ¿no? Un columpio está diseñado para niños, ¿no? Diseñado para niños, para un niño, ¿no? Puede ser que tenga
que esté muy bien manufacturado, puede ser que esté bien diseñado, pero para un niño, ¿no? Viene un adulto, se sube, dice, no se va a dañar, ¿no? Entonces ya estamos, de pronto estamos multiplicando por 3 la carga cuando fue diseñado para uno, porque siempre los ingenieros lo hacen con un factor de seguridad, por lo tanto soporta todos esos datos necesarios para poder ser diseñado. Ven que soporta para uno, y yo he visto a 3, 4, 5 adultos en un columpio, parados todos, jugando a quien se queda afuera. Entonces, podemos ver ahí que si eso se fractura, obviamente, es porque es un uso inadecuado. Y simplemente como un juego. Nunca nadie va a pensar que se va a fracturar, ¿no? Entonces, una de las cosas más comunes y que las empresas les cuesta asumir, y además porque el empleado nunca va a aceptar, o el operador nunca va a aceptar que operó mal porque sabe que lo va a votar, es que todo siempre fue bien hecho. Nadie hizo nada, ¿no? Pero el sobreesfuerzo siempre está presente. La vez pasada vino Chrysler, no, perdón, Jeep, marca Jeep, no sé qué carro es ese. Bueno, vino Jeep. Ese carro está como $90,000. Vino porque se le partió el eje. Un carro que había salido hace una semana al concesionario. Entonces, cuando nosotros le dijimos, denos la información, a qué velocidad va el carro, con qué carga va el carro. No, íbamos a 20 km/h. ¿No? Y estábamos en la ciudad, nunca estuvimos nada, en la avenida, y se fracturó un momento a otro. Entonces, es sumamente raro, ¿sí? ¿Quién anda a 20 km/h? Porque nadie, ¿no? Ni dentro de las ciudadelas que se prohíbe andar rápido, andan en 20. ¿Ya? Entonces, de las cosas que nosotros hemos evidenciado, es que todo el mundo lo hace bien o opera bien. Nadie va a decir que opera mal. Nadie. ¿No? Nadie va a asumir una responsabilidad como esa. Así que no esperen, no, sí, yo lo hice. Nadie va a asumir una mala operación, pero ustedes tienen que tener claro que ahí es una posibilidad de una mala operación. Cuando hay sobrecargas de algo, hay una posibilidad de operación, ¿no? Entonces, por eso que siempre a veces necesitamos ir a ver cómo funciona en otros turnos, o pedir los manuales de operación, ¿no? O los protocolos de operación, manuales de equipo, porque posiblemente ahí esté toda la información si hubo algo malo o no. ¿Okay? Ya lo otro más común que análisis de fallas es la fractura. Bueno, ahí sí ya luego se puede saber que hay una falla, una fractura, ¿no? Es cuando, y aquí ya vamos con una separación de un cuerpo en dos, ¿no? Y estos pueden ser para tipo cargas estáticas, dinámicas, ¿no? Ya eso es un poco, eso ya es más notorio que es una falla, ¿no? También podríamos obtener fallas por corrosión, ¿sí? Me quedé enganchado con tu pregunta, Miguel Carrasco. Yo creo que te puedo dar, que no, más allá de la información que tengo, informes de laboratorio, tal vez te puedan servir. Igual vamos a ver muchos casos de eso, para que veas la información. Y también tengo checklist de aquí del laboratorio, qué es lo que deben pedir cuando vienen por análisis de falla. También tenemos ahí unos formatos. Pues los vamos a ver más adelante también, ¿ya? Por corrosión, me quedé un poco ahí con esa inquietud. La corrosión es el deterioro del material, ¿sí? Por algún tipo de ataque químico. Aquí siempre se estudia el medio, ¿sí? Porque hay que ver cuál es la agente que generó la corrosión. Puede ser aire, entre ellos, o sea, entre ellos puede ser algún tipo de gas, ¿no? Algunos tipos de gases, o puede ser algún tipo
de solución, si está sumergido en una solución acuosa o no acuosa, también determinar. Ahora último tuvimos un caso de análisis de falla del centro de golf de San Borondón, el nuevo. Justamente tiene que ver con el agua de la laguna, ¿no? La empresa sabía que estaban, digamos que los elementos de sulfuro, bueno, y otros elementos químicos tenían un límite máximo según aplicar este material, y ellos sabían que se habían pasado. ¿Sí? Ellos sabían que se habían pasado, es decir, el ambiente en el cual era más allá de lo que permitía, y efectivamente falló el producto. Pero ellos querían un informe porque ellos creían que eso no iba a afectar el desempeño. Ellos todavía aún sabiendo que no cumplían las expectativas de los manuales de operación, ellos sabían que no estaban cumpliendo, ellos igual no creían que era eso y que era el material que estaba, o el proceso de manufactura que había fallado, ¿no? Yo lo que les decía, pero en un tema legal, donde alguien haga un análisis del agua, van a perder, porque ya las condiciones eran esas. Bueno, cada cual pelea lo que quiere pelear. Entonces, en todo caso, digo, bueno, si quieres saber si realmente fue la solución o fue mal operado, mal fabricado, podemos determinar a través de ensayos si hubo una mala práctica en la construcción de tu componente. Y si había sensibilidad encontramos sensibilidad en la soldadura, algún tipo de falla de fabricación. Y no se encontró. No encontramos evidencia que haya una falla de manufactura, ¿no? Entonces, es importante no solamente analizar el material como tal, sino también el ambiente donde estos operan. ¿Sí? Hay hasta para analizar calidad de aire. ¿Sí? Pero ahorita me acuerdo de un caso, también, creo que a Manta nos fuimos, sobre unos productos nuevos que habían construido unas plantas inmensas de tratamientos de agua, y habían traído, eran equipos de generación eléctrica, y habían pedido un material basado en cobre para evitar una corrosión típica de estos ambientes. No. Bueno, para no dar el caso, lo que generaba la corrosión, porque estaba incluso en funda, así se han corrido. Lo que encontramos nosotros fue que era el ambiente, ¿sí? Los gases de la planta de potabilización eran tan fuertes que llegaban a la planta, digamos, donde estaba el equipo, ¿no? Llegaban hasta allá y eso generaba la corrosión. Buscamos geografía, el tipo de corrosión por ese agente químico, porque le preguntamos cuáles son los gases que salen de esta planta de tratamiento de agua. Nos dieron los datos, fuimos a investigar y había una corrosión con el mismo aspecto, lo vimos por CEN, vimos los productos de corrosión por análisis químico por CEN, y determinamos efectivamente la corrosión era correctamente, ¿no? Entonces no era que el producto era malo, no es que el producto no era lo que le pidieron, porque incluso no me dejaba ni siquiera extraer partes, era prácticamente el medio, ¿sí? El medio que aún afectaba a estos componentes, ¿no? Entonces, para cerrar, importante es, no solamente es importante el producto, el material, sino también ver
que ha pasado en el ambiente. Más que todo cuando haya visibilidad en temas de corrosión, ¿no? De ahí tenemos otro tipo de falla, que es fallas por desgaste, que tiene que ver mucho más con desgaste, es pérdida de material, pues, ¿no? Es por la causa de una fuerza sobre una superficie, ¿sí? Que normalmente es un deterioro no intencional, ¿sí? Pero que es el resultado de un empleo, o también puede ser desgaste también hasta por el medio ambiente, ¿no? Pero normalmente es un deterioro no intencional, pero que parte del uso, ¿no? Entonces también podríamos tener una falla por desgaste, es decir, ¿sí? Por reducción de espesores o reducción dimensional. Entonces, con un material se haya reducido en sus dimensiones por algún tipo de fricción, también nosotros podemos considerar falla. Entonces, es importante que ustedes entiendan que tienen que definir cuándo es falla. Tienen que definir cuándo es una falla. Ir más allá de lo que las personas comunes vemos de que falla es un producto separado en dos piezas, ¿no? Falla es mucho más allá de eso, porque buscamos el buen desempeño del producto, ¿no? Quiero, quiero revisar el caso con ustedes antes de seguir. Quiero revisar un caso. Creo que se los puse en la aula virtual. Déjenme ver. Quiero revisar con ustedes ese caso. Para ya ir viendo algo, si no me voy a aburrir yo. Quiero ver algo ya de acción. Vamos a ver este caso práctico, análisis. Bueno, aquí hay un caso, déjenme compartir la pantalla. Antes que se me cierre, que llegaron atrasados para poner en la lista. Karen Aquino, ¿ya está aquí? Karen Aquino, no. Ángel Carrasco, sí. Ok. Fernando Gaibora está aquí. Ya llegó Fernando. Sí, sí llegué. Ok. Ya está aquí Melina Jaramillo. Aquí estoy. Ya está Georgina Macías. Hola, sí, aquí estoy. Buenas tardes. No, Karen Aquino no. Ya, ok. Ya les envié esto. Perdón, se me cambió todo.
Ahora sí. Ustedes en mecánica, no, en ¿qué materia? Comportamiento mecánico, vieron superficies de fallas de un producto cuando falla en fatiga. ¿Vieron alguna vez la superficie de fractura? Nativas y bien. Sí. Ya. A ver, como les digo, todo lo que ustedes saben de materiales es ver cómo usamos la información, nada más. Porque el caso que vamos a ver ahorita es sencillo, ¿sí? Pero es como es tratar de utilizar esa información que vimos y tratar de generar una evidencia para correlacionar una información, ¿ya? Eso es un poco el ejemplo. Ahorita hablamos de sobrecarga, ¿no? Vamos a necesitar conceptos de ductilidad y comportamiento dúctil y comportamiento frágil. Vamos a tener esos comportamientos, ¿ya? Entonces, a ver, aquí dice, si están viendo el documento, Sí, se ve. ya, ok. Por ponerle un dato, se recibieron, dice, para un respectivo estudio, 2 muestras fracturadas de cables de acero. ¿Sí? Son dos cables, ¿sí? Que se fracturaron, ¿sí? De media pulgada de diámetro nominal. ¿Ok? Dichas muestras fueron utilizadas para levantar y posicionar el brazo de una pluma de grúa con un peso aproximado de 50 kilonewtons, 5 toneladas. ¿Ok? Entonces dicen que estos 2 cables que nos están diciendo que estaban fracturados, ¿ok? Servía para sostener una grúa, ¿no? ¿Ok? Para sostener el peso a través de una pluma de grúa, ¿ok? Es una construcción civil. Dichos cables fallaron durante la operación y fueron enviados por una agencia de seguro de reaseguro a un laboratorio para determinar si la falla súbita fue debida a defectos del material o mala manipulación por parte de la empresa. Ya, esto es casi un problema real, ¿ya? Este caso no es real, pero así puntualmente, pero tuvimos nosotros un caso muy parecido, ¿sí? Entonces, que les puedo decir, esto sí es un caso real, ¿ya? No es tan hipotético como se muestra acá. Es decir, las grúas sostenían un container, un peso, a través de estos cables, y realmente, ¿qué creen que hay dentro del container? Hay mucho valor, mucho dinero. Pueden haber vehículos, pueden estar llenos de equipos de línea blanca, lavadoras, refrigeradoras, todo eso se pierde cuando se cae, ¿sí? Y más allá de eso, el problema que puede ser que alguien esté justo abajo, nadie debería estar debajo. Pero así son los accidentes y así es las personas. No cumple, nadie debería estar. Llega a ver algo, alguien está abajo, podría matar a alguien. ¿Sí? Los containers son realmente pesados y un susto grande y todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, el seguro tiene que pagar todas esas refrigeradoras, lavadoras, o carros, o vajillas, lo que tenga, lo que haya dentro del contenedor. Un ratito, por favor.
Perdón, ya. Creo que no se va a compartir. A ver, ok. Entonces, realmente lo que ocurre cuando entran los expertos materiales en estos casos es porque alguien tiene que pagar por lo que ocurrió, y si es culpa operario, lo paga, el seguro no cubre, ¿sí? Y si es falla del producto, del material, el seguro tiene que cubrir. Entonces el seguro lo que tiene que hacer es no buscar la manera de que le echen la culpa a la empresa. Y la empresa, para que le paguen, tiene que buscar echar la culpa al producto, ¿no? Entonces es una disputa constante. Y los dos van a estar ahí pendientes de ver a quién le toca pagar, ¿ok? Estamos hablando que esto puede ser medio millón, quién sabe, depende de los montos. Entonces, digamos, todos están atentos a lo que nosotros vayamos a decir dentro de esta inspección. Ok, entonces, ¿cuál fue el trabajo que se hizo según con estos dos cables? ¿Sí? Más allá que se vio la operación, cómo funcionó y todo lo demás, digamos que alguien hizo todo ese trabajo, nosotros nos vamos a enfocar en el tema de materiales, que es lo que más poco nos interesa, utilicen la información que hemos visto hasta ahora, hicimos una inspección macrográfica y metalográfica de ambos cables mediante la utilización de métodos ópticos, ¿no? Se removió grasa, suciedad y todo lo demás, ¿sí? Para que no nos distorsiona la visibilidad de la superficie de fractura, ¿ya? Mediante un microscopio, mediante un estudio macroscópico óptico de baja amplificación, 20 aumentos, se ven ciertas fallas, ¿no? Entonces esta es la figura 1, dice. La figura 1 muestra la sección transversal de los cables. Estos son torones, ¿sí? Este cable dice que consiste de 6 torones de acero conformados por 19 alambres. Normalmente estos alambres de acero están formados por torones, ¿sí? Y estos torones tienen varios cables dentro de cada torón, ¿ok? Sí, normalmente son algunos sistemas de cables, ¿ok? Dicen que son 6 torones por cada uno con 19 alambres, de 3 diámetros diferentes, y un centro o alma polimérico blando, ¿no? Hay un alma que no lo vemos porque es polimérico, oscuro, pero que aquí dice que tiene 3 diámetros diferentes cada uno de los alambres de cada torón, ¿ok? Eso es lo que nos dice primero el estudio macroscópico, ¿sí? Digamos que lo mandaron a un laboratorio a hacer, ¿ok? Algo, de pronto, no sé si les sirva la información, ustedes pueden hacer análisis de falla sin necesidad de tener un laboratorio, porque pueden expedir al laboratorio que les dé la información. ¿Sí? Igual, se los comento. Sí, es que necesitan todos los equipos. Dice, quiero así como un doctor para determinar qué enfermedad tiene, no tiene un laboratorio, medición de sangre, glucosa, triglicéridos, no tiene. Lo que le dice, vaya a un laboratorio. Y yo le digo a usted qué enfermedad tiene. Así podrían hacer ustedes. No necesitan comprarse un microscopio de barrio de $500,000, un difractómetro de rayos X de $400,000, no necesitan. Necesitan tener conocimiento, o sea, sean el doctor, y lo que usted dice, hago metalografía acá, hago microscopía acá, hago análisis químico acá, con toda información, yo la obtengo y yo doy el veredicto final. Es una forma que podrían hacer ustedes si desean meterse en el campo de análisis de falla, ¿no? Entonces mandan a hacer las pruebas al laboratorio y el laboratorio nos da cómo está conformado, ¿sí? ¿Se acuerdan de los checklists que les dije? Es determinar cómo está conformado el producto. Entonces aquí ya estamos evidenciando cómo está conformado el producto, ¿no? Bien. Dice, la figura 2 de la izquierda muestra la zona fracturada. Aquí vamos a ver, ya vimos cómo es el cable y ahora ya estamos viendo cómo es la zona fracturada, ¿no? Del cable 1. Note que la fractura de este cable se produjo en una zona intermedia del cable a unos 20 centímetros del acople. Aquí ya hay una observación.
Déjenme achicar un poco para que vayan viendo y vayan leyendo y vayan observando. Figura 2. Muestra la zona fracturada del cable 1. ¿Sí? Note que la fractura se produjo, si existe la fractura, ¿sí ven? Se produjo a unos 20 centímetros del acople, aquí, donde se unen, ¿sí ven? Este acople. Aquí hay una data importante, ¿ya? Mientras que la figura derecha, en este caso, defensa de cable 1, la falla se produce en la zona del acople. ¿Ya? Son observaciones que tal vez al inicio a ustedes no les genera algún tipo de información importante, y es lo que yo digo, todo deben documentar. Fotografía, ustedes no saben en qué momento la pueden necesitar. Sí, por eso todo lo que ven debe tener fotografía, y guardar fotos, siempre, ¿ya? Porque no saben en qué momento van a necesitar la información. Un momento van a querer ver, ¿no? Entonces, al menos aquí la primera observación es, en este caso fue fuera, en este caso fue muy cerca de la copa. ¿Okay? De ahí comenzamos a ver más información y nos enseñan uno de los cables, porque eran dos cables, ¿no? Uno de los cables nos muestra la superficie de fractura. Este tipo de falla fue encontrado en diferentes alambres. Si ven, no sé si alcanzan a ver el tipo de fractura. ¿Alguien me puede decir qué tipo de fractura ve acá? Parece una fractura dúctil. Porque ya me dijo directo que va perfecto. Ya, ¿qué es lo que ve? ¿Por qué lo denominó dúctil? ¿Qué es lo que yo quiero, dónde quiero llegar? Está muy Porque hay un lado que como que se nota ese arranque, como se pronuncia más esa punta. El material fue estirándose. Ajá. fue estirándose. Un Perfecto. encollamiento, básicamente. Y un ¿Perdón? encollamiento. Un encollamiento. Exacto. Muy bien. Se fue. Me gusta, sí. Los dos están bien. No sé por qué me gusta más estiramiento, porque quiero llegar a un punto. Ya, a un punto de la gráfica. Lo que llamamos nosotros copa cono. ¿Ya? Pero bien, está perfecto. Esa es la observación que querían que me digan, ¿no? Aquí hay como un encuadramiento, hay un estiramiento, ¿sí? Es una de las observaciones que nosotros vamos a ver, ¿sí? ¿Y qué tipo de fractura es? ¿Me habían dicho? Fractura dúctil. Fractura dúctil, perfecto. Muy bien, ya. Muy bien. Pensando cómo correlación, ya. De aquí vemos el otro cable, ¿no? Con relación al cable 2, de la figura 4, y vamos al segundo cable. Ese primer cable viene, recuerden que eso era como, este es el container y tenían dos cables aquí con el brazo llevándolo, ¿no? Y en un rato se rompió un cable y el otro, bloom, se cayó, ¿no? Entonces ese cable que sostenía el container a la pluma de grúa son los que se rompieron, ¿verdad? Ya, que no pierdan de vista eso. Entonces nos dicen, se muestran el otro cable que también se fracturó, ¿sí? Muestran 3 de los torones fracturados, ¿sí? Mostramos, aquí se ven. En la figura 4 a la derecha, ¿sí? Se aprecia la zona fracturada de dichos alambres. Y en la figura 5 una mayor amplificación de la superficie de la fractura. Aquí ya ven, ¿qué ven aquí? No sé si alcanzan a ver algo. ¿Alguien ve algo acá? Esta superficie fractura. Amplificar. ¿Alguien ve algo acá? Igual o diferente a la anterior. Eso es frágil. Lo ves frágil. ¿Por qué le dices frágil? O sea,
se ve diferente. O sea, cuando estás arriba, se ve algo frágil por la forma en cómo se ha separado, que es plano, no es tanto ese encollamiento típico No te alcanzo a entender. o sea, bueno, al menos desde Perdón, esta perspectiva. perdón, no te entiendo, no es por lo que explicas, sino porque no te escucho. Se escucha entrecortado, por eso digo que no te entiendo. Se escucha entrecortado. Pero si intentas nuevamente, gracias. José, si puedes explicar de nuevo, que no te escuché entrecortado. Estás apagado el micrófono. Ya, ahora sí me escucha. Ya, Ya, lo que decía es que, al menos desde esa perspectiva, yo lo veo bastante plano, la parte plano. de la rotura. Entonces eso puede entender que sea una fractura frágil o también puede ser que sea por fatiga, porque sabemos que por fatiga es automáticamente frágil, no hay duda. No sé, esto me va a entender solamente viéndolos acá. Ok, perfecto. Ves plano, no ves estiramiento, no ves encuellamiento. Ok, bien. Entonces ya acá vemos, aquí ya vemos el material, ¿sí? Ya vemos uno, agarramos uno y comenzamos a ver la superficie. ¿Alguien ve algo aquí? ¿Qué pueden ver? Marcas de río. Ya. ¿Qué más? Marcas de playa. Ya, ya, opaco, brilloso. También, miren, no todo siempre se puede ver tan a leguas como ustedes ven. ¿Opaco o es brillosa esta sección? Brilloso, brilloso, brilloso. No se nota. Aquí se ve súper brilloso. Ya se ve opaco. Súper brilloso. ¿Ok? Entonces ustedes dicen que es frágil. A ver. Entonces, tenemos que los dos cables que agarraron, ¿sí? Al container, al fracturarse, vemos que un cable se fracturó tuvo un comportamiento, una fractura dúctil y el otro tuvo una fractura frágil, ¿verdad? Ustedes pueden recrear el hecho con esta información. Porque una de las cosas que nosotros nos toca hacer en Falla, en muchos casos, no en todos, es recrear los hechos, así como criminalística, cuando están los muertos, así se coge, y comienzan a recrear. Se han visto que los jueces dicen, vamos a recrear lo que ocurrió, y se van al punto, después de 100 días, después de 30 días, después de 20 días, vieron algo adicional y dijeron, no, tenemos que hacer la recreación. ¿Ya? ¿Ustedes creen que pueden recrear lo que sucedió con esta información? Una pregunta más sencilla, más puntual, porque puede ser muy amplia tal vez. Empezamos, puede ser de pronto, ¿cuál se rompió primero? Creo que esa es mi pregunta básica. Ya está bien, viste comportamiento dúctil un cable y el otro cable tiene comportamiento frágil.
Chévere. En la fractura se puede ver, se puede observar eso. Puedo preguntar yo y digo, ¿cuál creen que se rompió primero? Esto no es, mire, esto es análisis de fallas, sí. Dúctil. Esto es análisis de fallas, sí. Pero es como que utilizar la información de la característica de la fractura con qué pasó, recreación de los hechos, ¿no? Entonces aquí vamos a entrar como que otra cosa, ¿sí? O sea, estamos utilizando la misma información. Entonces, ¿cuál creen que fue primero? De acuerdo a la imagen anterior, por ejemplo, la que presenta las marcas de playa, se me viene a la mente que primero tuvo un poco de fatiga, de ahí fracturó, la fractura frágil es la que comenzó primero, y después ya como quedaban en el resto de los alambres del del torel, ahí ya iban Alambre. estirándose poco a poco y fue la fractura frágil, digo, la fractura dúctil. ¿Quién está de acuerdo con esa teoría? De Joshua, Me Los cortó un cables para poquito. qué se usaban. ¿Qué dijo Joshua? Joshua dijo que primero, el primero que se fracturó fue el que tiene la superficie de fractura frágil y después se rompió el de que tiene superficie dúctil. Es lo que nos dice Joshua. En este caso, no sería primero el que se fractura, es el que tiene comportamiento dúctil, porque al momento que se empieza a fracturar, ya la zona, la sección transversal de unión va a ser menor. De pronto los esfuerzos se incrementan y se crea una fractura frágil al momento de desprender. Tenemos dos teorías ahora, ¿eh? Yo no sé quién habló, creo que fue Brian. Yo estaría de acuerdo con la segunda persona que habló. Yo primero pensaría que fue dúctil, porque justamente en la foto se ve que la dúctil es bastante gris. Eso significa que en el momento esa parte de material absorbió más energía. Entonces, cuando ya no aguantó, se rompió. Lo que pienso es que ya obviamente el cable no puede aguantar todo el peso de uno. Entonces justamente fue una fractura frágil y justamente podría ser por eso. Y también por eso se puede ver esas marcas que son típicas de algo frágil o de, no se podría hacer también por la fatiga, sabemos que la fatiga sale, el tipo de fractura es frágil automáticamente y por eso también podemos ver que es bastante, ¿cómo es la palabra? Bastante luminoso, brillante la fractura porque no absorbe tanta energía como la otra. Okay. Ok, ¿alguien más? Santiago. Yo también coincido con la segunda opción. No Creo que escucho, Natalia. Uy, aló. Sí, ¿Ahí me escuchan? sí. Bueno, no. Ya, yo también creo que falló primero el dúctil. Quizás ese cable estaba incluso un poco fatigado por las cargas que tiene. Creo que se falló primero y luego que falló ese, todo el peso quedó en el segundo cable y como sobrepasa su esfuerzo máximo, se rompió de forma frágil. Natalia, gracias. Me parece interesante las respuestas, ¿verdad? Súper interesante las respuestas. Repito. Ay, no. Déjenme pensar cómo les respondo para que lo puedan sacar rápido, porque no me esperaba todas las respuestas. A ver,
voy a borrar. Este es el esquema, ¿no? La pluma, las dos cuerdas, el container, y las dos cuerdas se rompen, una cuerda de una manera y otra cuerda de otra, ¿no? Así que ya no necesitamos este dibujo, ya creo que nos quedó claro. Voy a ir a una curva. A ver, primero, ¿los cables son los mismos o no son los mismos? ¿El mismo material o otro material? La primera pregunta que me haría. Sí. Vamos a asumir que son los mismos materiales, ¿verdad? Ya. Vamos a asumir que son los mismos materiales. Ok. Vamos a hacer la curva de esfuerzo de formación. La que me enseñaron. Una pregunta. La pregunta tal está bien. Vamos a asumir que sí, que estaba equilibrado el peso. ¿Ya? Vamos a asumir que estaba calibrado. Pero son las preguntas que deberíamos hacer al momento de análisis de falla, efectivamente. Eso es, pero son las primeras preguntas que debemos hacer. Tiene que ver con vibración, tiene que ver con el diseño, operación. ¿Ok? A ver, digamos, estoy pensando cómo mostrar aquí. Ok. Lo que hemos visto siempre, las curvas lineariles de formación, vemos que salen así, ¿verdad? Llega un punto y caen, ¿verdad? O sea, las curvas lineariles de fuerza de formación de un material. ¿Okay? Si un material mejor voy a cambiar la pregunta. Si un material está sometido a cargas estáticas, ¿ya? Vamos viendo los ejemplos más sencillos para comenzar a pensar sobre estos conceptos. Si un material está bajo cargas estáticas y le aplicamos una carga, este material puede tener dos tipos de comportamientos al mismo tiempo. O sea, un material puede ser dúctil y frágil al mismo tiempo cuando está sometido a la misma carga, bajo las mismas condiciones, la misma temperatura y todo lo demás. O sea que el mismo material puede ser dúctil y frágil al mismo tiempo. Pregunto. Bajo las mismas condiciones ambientales, estoy diciendo. Ya, más atrás incluso podemos hacer. Pero bueno, respondamos a la pregunta y voy a hacer otra pregunta más atrás. Ya. Un mismo material puede tener el mismo comportamiento. Puede ser dúctil y frágil al mismo tiempo. Sometido a cargas estáticas. ¿Podría repetir? Justamente no escuché. Ya. Un mismo material puede tener un comportamiento, o sea, puede tener un comportamiento dúctil o un comportamiento frágil al mismo tiempo. O sea, puede ser las dos cosas, un mismo material. Bajo las mismas condiciones, digo, ¿no? O sea, la misma temperatura. Creería que no. Si es el mismo material, creería que no. Ok, perfecto. No. Muy bien. No puede tener dos comportamientos con material. O sea, no puede ser que un día se fracture dúctil y un día se fracture frágil. No. O es dúctil o es frágil. ¿Ya? Bajo las mismas condiciones. Ahora, un material sí puede tener dos comportamientos, ¿verdad? ¿De qué depende el comportamiento de un material? Creo que vamos a ir a algo más básico todavía.
Creo que eso es comportamiento mecánico, pues. ¿De qué depende el comportamiento? ¿De qué depende cómo un material se comporte de una manera u otra? ¿De qué depende un material se comporte una vez dúctil y una vez se comporte frágil? ¿De qué depende? ¿Cuáles son los factores que influyen en el comportamiento? Uno sería temperatura y el otro es la velocidad de ensayo. Ok. Vamos así. Las condiciones son Temperatura, humedad. condiciones ambientales. Perfecto. De eso depende. Muy bien. Entonces, debemos saber en qué condiciones trabajaba para poder verificar. ¿Cuál es la otra que me dijeron? Temperatura. Ya. ¿Qué más? Humedad. Ahora, condiciones ambientales sería. Condiciones ambientales. Velocidad de ensayo. Eso se llama tiempo de aplicación de cargas. Y Natalia nos está diciendo algo también. El tiempo de aplicación de cargas nos da el comportamiento también mecánico del material. Y la que está diciendo Natalia, que es tipos de carga. ¿Sí? El comportamiento mecánico de un material, el comportamiento de un material va a depender de esto. Si yo los mando constantes, va a tener siempre el mismo, no va a poder cambiar. Es decir, si este material, si son dos materiales iguales y están bajo las mismas condiciones, debería tener el mismo comportamiento, ya, tanto dúctil, frágil, ¿verdad? Ya. Entonces, tipo de aplicación de cargas, entonces, condiciones mentales. A ver, ¿qué quiere decir? Si uno se comportó dúctil y otro frágil, ¿qué quiere decir? Que hay un cambio, ¿verdad? Condiciones mentales no, porque ya dijimos que estuvieron juntos, están uno al lado del otro prácticamente, así que ahí no hay nada que hacer, ¿no? No sé cómo puedo sacar esto, ya. Tiempo de aplicación de cargas. Estaban operando al mismo tiempo, al menos que un cable haya sido más viejo que otro, pero no, eso igual no tiene nada que ver. El tiempo o sea, la aplicación de cargas es la misma, no. Podría haber una opción, sí. ¿Ya? Y el tipo de cargas también, ¿no? Sí, no es lo mismo que sea torsión, compresión, flexión. ¿Sí? Entonces, posiblemente sea un juego de estas dos. Podrían ser, ¿no? Pero ambientales no hay. Entonces, viendo esta curva acá, ¿sí? Si el container, o sea, si el cable tenía la resistencia mecánica por demás para soportar las cargas, o sea que el cable estaba, el diseño del tamaño y la forma del cable estaba muy bien, con un factor de velocidad sumamente alto. O sea, no es que el cable, si hicimos la resistencia mecánica del cable y determinamos el peso del container que estaba llevando ese rato, y determinamos la resistencia mecánica, nos dimos cuenta que está por demás. O sea que muy bien podría soportar ese peso. Si yo hago esos ensayos y hago esos cálculos, me doy cuenta que el cable está muy bien diseñado para soportar esos pesos, esas cargas, donde, digamos que está aquí, digamos que no sobrepasa, esa recta más clara, ya, digamos que no
sobrepasa el esfuerzo de fluencia. Es decir, que las cargas aplicadas a estas cuerdas están en este rango. ¿Ok? Y aquí hay deformación elástica, ¿no? Esta es la plástica. ¿Cuál es la posibilidad que aplicando en este rango, por aquí, falle un material? ¿Qué creen que puede haber pasado? Puede que exista algún concentrador de esfuerzos en el acople. Perfecto. Bueno, ya, entonces, si nosotros aplicamos una carga más baja de la que puede soportar y hay una falla, podemos entrar al primer caso que vimos hace un rato. Defecto de fabricación. La otra, diseño. Buena observación. ¿Qué más podría pasar? Podría ser que uno de los cables haya tenido más tiempo en funcionamiento que el otro y esté más fatigado. Perdón. Puede ser que uno de los cables haya estado más tiempo en funcionamiento y esté más fatigado que el otro. Y la otra posibilidad en la cual esto tenemos que haberlo analizado, como si nos dimos cuenta que las cargas, el cable soportaba mucho más que las cargas que la estaba soportando, entonces estamos trabajando en este rango, ¿sí? O sea, descarto deformación en la plástica. Quiere decir mal diseño o defecto de fabricación de los componentes. Eso tendré que yo evidenciarlo en el laboratorio. Es la otra opción que también tengo, y que falle en este rango, es que sea por fatiga. ¿Sí? Son los tres casos que puedo tener viendo este ejercicio. Porque si yo hago los cálculos, me dice que este cable soporta mucho más de lo que estaba cargando, así que no tiene por qué romperse. Entonces me da a mí a pensar de que estoy trabajando en el rango elástico, y eso quiere decir que tengo la opción mala fabricación, mal diseño, o que esté en fatiga. La única, puede haber una fractura, una rotura en el rango elástico solo en fatiga. O sea, tú puedes tener cargas muy bajas, más bajas del esfuerzo de fluencia, y aún así fracturarse, pues, ¿no? Eso ustedes ya lo deben saber, ¿no? Entonces, por lo tanto, eso implica que esa es una posibilidad que yo tengo, y va a ser mi otra hipótesis, ¿ya? Por fatiga, ¿ok? Por fatiga. Tengo tres, puedo crear, no fuimos a evidenciar, pero lo que hemos conversado pueden ser tres casos, tres hipótesis que tengo. Fatiga, puede ser diseño, o puede ser defecto de fabricación del cable. Tengo que buscar, ir tras esas hipótesis, a buscar a ver si hay algo de cierto o no, ¿ok? Pero, entonces, ahí viene de la pregunta que hice, ya se nos acaba el tiempo. La pregunta que hice fue, ¿cuál fue primero? ¿Okay? ¿Cuál fue primero? Si con la información que les di, quiero que me respondan nuevamente, ¿cuál creen que fue primero? Diría ahora que fue lo que dijo Joshua. Primero fue que tiene la fractura frágil, porque esa fue la que se fatigó. O sea, yo creo que podría ser eso. Como ese primero se fatiga, ya después el otro, obviamente, como tenía menos daño, probablemente por fatiga, ese fue el que se puede haber roto, y ahí se ve justamente esa forma dúctil. Y también, si digamos, si también lo veo desde forma de diseño o de manufactura, yo pienso que podría haber
no lo sé, pero digo, puede ser que haya microgrietas, obviamente uno no lo ve, y también ahí justamente se rompe, y en el otro ya como aguanta el peso, también se rompe y queda de esa forma. O sea, yo lo veo de las dos formas, como si podría primero ser frágil y después dúctil. Así. Chévere. Ya, sí, con lo que dije que hicimos las pruebas y las cargas se ven que son por debajo de fluencia, ya, quiere decir que nunca pasé a la zona de expansión elástica, por lo tanto, no pudo haberse pasado esto, no pudo haber pasado antes. Primero tuvo que haber pasado un evento, se fracturó, y el otro cable que quedó, antes eran dos cables que se tenían un peso, y ahora se quedó solo un cable, entonces ese cable se duplicó su carga, y ahí sí posiblemente superó, entró al rango plástico y se desgarró, como nosotros vemos en la muestra, ¿no? Entonces eso puede haber pasado. Esto, pero digamos, con un poquito más de experiencia, yo te puedo decir ya de una, tuvo que haber pasado primero la frágil, antes que la dúctil, ¿no? Con un poquito de experiencia tú dices, no, tuvo que haber pasado primero la frágil y después la dúctil, ¿ya? Pero siempre nosotros nos visamos en datos, entonces, con el dato que les dije, que la carga, nunca pasamos la carga nominal, la carga de operación, nunca la pasamos, entonces tal vez ustedes dicen, no, claro, pues si no pasamos, nunca pudo haberse llegado a pasar a esta región elástica, plástica. Entonces tuvo que haberse primero fracturado, y perfecto, estamos bien hasta ahí. Nos quedan un minuto. Entonces, si es falla de fabricación, porosidad, un defecto, la pudiésemos ver, ¿verdad? Me imagino, la pudiésemos ver. Aquí un defecto, poro, lo pudiésemos ver. Si esta fue la primera que falló, es decir, esta es la que hay que analizar, porque la otra acá ya fue desgarre, ya no le quedó más, está soportando toda la carga en un solo cable. En esta nos centramos, ¿verdad? Según nuestra teoría de cómo ocurrió. Ahora, aquí ven defectos de fabricación. Sí, necesitamos ojear bien todo. Yo les digo que no. ¿Ok? No hay, ¿ya? Descartamos no hay. Nos queda diseño y lo otro, ¿verdad? Aquí nos dieron un dato importante. Aquí fracturó en la zona del agarre, del acople. Nos da una información. Aquí ya sirve la información. Ahora sí sirve la información que nos dieron hace rato, que al principio capaz no esperamos igual. Aquí en el agarre está pasando algo. Y sí, muchas veces en el ensayo, cuando hay en las zonas de agarre, pasa algo siempre. ¿Ok? Pero aquí dice lo mismo. ¿Ok? Ya. Adicionalmente, vemos algo más, que es nuevamente conocimiento de comportamiento. Vemos las marcas. Eso nos dice, ¿qué nos dice? Comportamiento de fatiga, ¿no? Sí, están las marcas de playa, hay un punto de origen, se inicia la superficie, y se ven todas estas como tipo estrías, ¿verdad? Y eso nos da a nosotros decir que este material tuvo ese comportamiento, ¿no? Bien, bien, ese es el trabajo que tienen que hacer, ¿sí? Necesito que desarrollen este trabajo, lo que hicimos ahorita en clase, lo escriban más bonito, más detallado, ¿sí? Traten de recrear lo que ocurrió, lo que ya hicimos ahorita, ¿sí? Incluso qué ensayos adicionales harían para tener la mayor evidencia en las hipótesis que ustedes tienen, ¿ya? Para el día jueves, ¿ya? Lo último, las prácticas las vamos a tener los días lunes, según tengo entendido, fue aprobado por todos ustedes, ¿ya? ¿Ok? Pero este lunes vamos a seguir haciendo teoría, ¿ok? ¿Ya? Entonces, así que este lunes todavía hay teoría. Necesitamos ver un poco más de teoría antes de llegar a la práctica, ¿ok? Hagan este trabajo, ya está en el sitio web, y lo presentan el día jueves, ¿ya? Y ahí lo conversamos. Eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta, inquietud.
Profesor, una consulta. El día lunes también vamos a tener clases, es que es feriado. Oh, no, de verdad, no tenemos clase. Es Ah, jueves, ok. sí, es jueves. ¿Ok? Profe, ¿podría por favor subir el video de la clase de hoy? Bueno, perfecto. Está bien. ¿Alguna pregunta más? Ahí Natalia que se quedó con una duda. Bueno, ahí está el deber, Natalia. Vamos a ver cómo sale. ¿Ya? Chévere, chicos. Si no hay más inquietudes, gracias. Bueno, El trabajo es individual. sí, individual. Son poquitos individual. Ok. Ya, gracias. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, hasta luego.